a nuestra cuarta sesión de nuestro Grabando la curso de llamada. Generalista de Recursos Humanos. ¿Ok? Y también iniciando ya nuestra segunda y última semana. Ya estamos exactamente a la mitad de nuestro curso, así que vamos a dar inicio a nuestros temas, que hoy día, bueno, sesión pasada, ¿no? Para hacer un pequeño remember, un pequeño recordatorio de lo que estábamos viendo, que fue acerca de el principio, ¿no? De lo que era legislación laboral. Así que ahora vamos a empezar a ver lo que es el contrato de trabajo. Ok, que en realidad el contrato de trabajo lo habíamos tocado de manera de manera muy superficial, podríamos decir, ok, de manera muy superficial, cuando estuvimos viendo lo que era, cuando estuvimos viendo un poquito acerca de después del proceso de selección, ¿no? Dijimos que una vez que ya habíamos seleccionado a nuestro candidato ganador, ya nos tocaba elegir ya nos tocaba convertir este candidato ganador en un trabajador y que eso lo hacíamos por medio del contrato de trabajo. Y es que precisamente el contrato de trabajo es eso, es la formalización legal en la que convertimos a una persona en nuestro trabajador. ¿Ok? Por eso nos dicen, ¿no? El contrato es un acuerdo legalmente vinculante entre el empleador y el trabajador. ¿Ok? Y nos dice que tiene que, dentro de él van los términos y descripciones de la relación de contrato de trabajo. Y ahora nosotros nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? ¿Quiénes se encuentran quienes se encuentran habilitados, por así decir, para poder firmar un contrato de trabajo, ¿no? Y acá nos dice que cualquier persona mayor de edad o cualquier ciudadano mayor de edad, ¿ok? Puede firmar un contrato de trabajo. También nos menciona, ¿no? Que si una persona es menor de edad, también podría firmar un contrato de trabajo siempre y cuando éste esté legalmente emancipado. Es decir, que un juez le haya ordenado o le haya dado los deberes y derechos a un menor de edad, ok, que haya dado los deberes y los derechos de una persona en su mayoría de edad, ¿no? Que para eso tienen que seguir un proceso legal en el que se evalúa la situación de este menor de edad y de acuerdo a los hechos, circunstancias que se puedan encontrar. En este caso, ya se puede evaluar otorgarle la emancipación, ¿no? También nos habla de que en el caso de que un menor de edad sea mayor de 16 años, pero menor de 18, es decir, que siga siendo menor de edad, también podría firmar un contrato de trabajo siempre y cuando cuente con la autorización notarial de sus padres o sus apoderados, ¿no? Es decir, de repente mi hijo tiene 17 años y quiere trabajar, ¿ok? Ya está. Sí podría hacerlo, podría ingresar a la planilla todo de la empresa, pero tendríamos que autorizar de manera legal este, esta autorización para que pueda laborar. ¿Ok? Y también nos menciona por acá que, y por último, dice que los extranjeros también tienen todo el derecho de poder firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su legislación sea aplicable. Por lo general, al personal extranjero lo que se le va a pedir básicamente va a ser un permiso de trabajo, un permiso de permanencia para que puedan firmar un contrato de trabajo. ¿Ok? Y también nos menciona por aquí. El contrato de trabajo, ¿ok? El contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Existe la contratación verbal? Sí, sí existe la contratación verbal. Solamente que este contrato verbal va a carecer de validez legal. Es decir, no que, recuerda que para que tú seas considerado trabajador de una empresa, eh, no solamente vamos a ver que tengas un contrato firmado y ya, sino que también tienes que estar en la planilla de la empresa, ¿no? Es decir, el empleador tiene que notificar en el caso de Perú, por ejemplo, sería la SUNAT, que también es más conocido en otros países como el fisco,
Entonces, la empresa o el empleador tiene que notificar al fisco de que tú eres ahora parte de su planilla laboral. Entonces, lo que a ti te convierte en trabajador, incluso más que el contrato de trabajo, es estar en la planilla de la empresa. ¿No? Entonces, si es que tú tienes un contrato verbal y estás en la planilla de la empresa, no se va a desconocer tu relación laboral con la empresa. O sea, nadie va a poder negar que tú eres trabajador de la empresa, pero sí, los términos y condiciones que están dentro de este contrato sí podrían carecer de validez legal. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento, no hay nada que pueda evidenciar los acuerdos que se dieron, a diferencia de un, contrato escrito. ¿No? En el contrato escrito donde todo queda escrito, queda detallado y es firmado con el consentimiento de ambas partes, ¿no? Y ahí sí ya tiene validez legal. Pero de que el contrato verbal existe, existe. ¿Ok? Solamente que tenemos que eh, este, tener un acuerdo de buena fe, como quien dice, ¿no? ¿Ok? También saber con quién podemos darlo, con quiénes podemos confiar. Con eso no decimos que siempre el contrato verbal termine en problemas o que siempre el contrato verbal eh, traiga problemas o traiga incumplimientos. No, de hecho, por ejemplo, personalmente, ¿no? Yo he trabajado en una empresa 5 años desde el día 1 con el contrato verbal y nunca he tenido problemas. Y conozco colegas que llevan más de 15 años trabajando en empresas desde el día 1 con un contrato verbal y nunca han tenido ningún problema, ¿no? Y bueno, después de ver esta partecita acerca del contrato verbal, también vamos a poder ver un poco, ¿ok? Acá está, sobre las partes que constituyen un contrato de trabajo. Porque para poder firmar un contrato de trabajo, también tenemos que tomar en cuenta la constitución tenemos que tomar en cuenta también la constitución de este contrato de trabajo. Básicamente en cómo debe estar, qué partes debe contener para que el contrato sea lo más correcto posible, ¿no? Y la primera parte que nos dice es que un contrato debe contar con su título. El título tiene que decir contrato de trabajo, no debe decir ni convenio de servicios, ni convenio de trabajo, ni donación de trabajo, ni de repente convenio de mutuo acuerdo, no. El contrato de trabajo, su título debe ser tal cual, contrato de trabajo. No existen sinónimos, no existen similares, no existen términos parecidos, no. El contrato tiene que decir así, tal cual, contrato de trabajo. Después, se tiene que identificar claramente a ambas partes. ¿En qué sentido hablamos de la identificación de ambas partes? ¿Ok? Que tiene que decir claramente ahí, primero que nada, se tiene que presentar la parte empleadora. La parte empleadora siempre debe presentarse con el nombre de la empresa, en el caso de que estés firmando un contrato con una empresa jurídica, ¿ok? Tiene que decir el nombre de la empresa. Por ejemplo, Movistar, Claro, de repente Samsung, Google, ¿ok? Tiene que decir el nombre de la empresa y su RUC. Esa tiene que ser la representación, ¿ok? Lógicamente, después de la presentación del nombre de la empresa con su RUC, ya puede decir, ¿no? Debidamente representado por, y ya puede ingresar ahí una persona, el nombre de una persona natural, que es quien está representando a la empresa, ¿no? Nunca puede decir, supongamos que vas a entrar a trabajar a Totus de repente, entonces en tu contrato de trabajo no puede decir, supongamos, no puede decir de repente que estás ingresando a laborar para Juan Pérez, ¿no? Entonces, ¿quién es Juan Pérez? ¿Qué relación tiene directamente con esta empresa Totus? ¿No? Entonces, no, siempre tiene que decir el nombre de la empresa. Y después también tiene que estar identificado nuestro trabajador. ¿Ok? Nuestro trabajador tenemos que identificarlo con su nombre completo, de acuerdo a su documento de identidad, ¿ok? Su número de documento de identidad o su carnet de extranjería, y recuerda también la dirección actualizada. Tienes que pedirle al candidato, por un tema de seguridad, algún documento que evidencie
de que el candidato reside en la dirección que te está dando. ¿Cuál puede ser algún documento? De repente, una copia simple del contrato de alquiler o una copia de un recibo de luz, de un recibo de agua, ¿okay? Que acredite que su vivienda está en el lugar que te está mencionando, ¿no? Mejor aún si es que la vivienda está también registrada en su documento de identidad. ¿Por qué? Porque por una cuestión de seguridad de la empresa, ok, tú tienes que tratar de tener todos los datos actualizados de tus trabajadores, sobre todo cuando estos son nuevos en la organización. Ok, después también vamos a ver lo que son los números, los términos y condiciones. Recuerda que en un contrato laboral, tú como empresa, o en este caso tú como recursos humanos, a nombre de la empresa, eres quien pone las reglas del juego. ¿Ok? Las reglas del juego no las pone el trabajador, ahí las pone la empresa. Y el trabajador se adapta a lo que la empresa quiere. ¿Ok? Siempre y cuando también las exigencias de la empresa estén dentro de lo legalmente permitido, ¿no? Es decir, la empresa no puede poner en sus términos y condiciones puntos que de repente no estén de acuerdo con lo que dice nuestra legislación o puntos que vayan en contra de repente de la dignidad del trabajador o que vayan en contra de lo que dice la legislación laboral, ¿no? Si la empresa tiene sus propias políticas, estas tienen que estar alineadas a lo que dice nuestra legislación, pero las reglas del juego las pone la empresa, ¿no? Por ejemplo, en los términos y condiciones, la empresa te podría poner que el horario laboral es de tal hora a tal hora, ¿ok? Y si tú de repente no te gusta o no te adaptas, pues siempre estás en todo tu derecho de no firmar este contrato y de no trabajar para esta empresa, ¿ok? Pero siempre y cuando la empresa en este contrato esté respetando, ¿no? Lo que dice la legislación, lo que dice la normativa. También, por otro lado, existe algo, por ejemplo, que se llama la bigamia laboral. ¿Qué es la bigamia laboral? No todos tenemos el derecho de poder trabajar en dos empresas al mismo tiempo. ¿Ok? Eso se llama la bigamia laboral. Es decir, yo puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo, es decir, estar en las dos empresas, que las dos empresas me paguen mi sueldo, por parte de las dos empresas recibir mis beneficios sociales, sí puedes hacerlo. Es como lo repito, ese es un derecho llamado bigamia laboral. ¿Ok? Pero esta bigamia laboral se te va a respetar, ¿ok? Siempre y cuando, uno, no haya un cruce de horarios, es decir, que tus horarios no se terminen cruzando con los de la otra empresa en la que estás laborando, ¿ok? Y también, dos, se te va a respetar tu bigamia laboral, siempre y cuando también una de estas empresas, dentro de sus términos y condiciones, no te pida lo que es exclusividad laboral. Si, por ejemplo, yo en mi contrato, ¿no? En mi contrato de trabajo te coloco una cláusula que dice que quiero tu exclusividad laboral, es decir, que te estoy pidiendo que trabajes única y exclusivamente para mí. Y tú, al firmar el contrato, estás renunciando a tu derecho de la bigamia laboral. ¿Por qué algunas empresas desean la exclusividad laboral? Puede ser por jornadas de trabajo, ¿ok? De repente no quiero un trabajador agotado porque puede ser menos productivo. Puede ser también por una cuestión de capital intelectual, ¿no? De repente solamente quiero que las ideas, de repente, o los aportes intelectuales de un trabajador solo puedan beneficiar a mi empresa, a nadie más, ¿ok? O simplemente por secreto laboral, porque la información o el puesto de este trabajador de repente es de suma importancia y no quiero que lleve esta información a otros lugares o a otros lados, por ejemplo, ¿no? Entonces, le puedo pedir la exclusividad en ese caso, sí. Pero normalmente cuando te piden la exclusividad laboral, el trabajador puede tener derecho a negociarlo, ¿no? No es que puede, tiene el derecho a poder negociar su exclusividad laboral. Si no lo hace, no hay problema, ¿no? Pero que sepan que el trabajador podría negociar esta exclusividad, es decir, ok, tú me pides mi exclusividad laboral, con esto, si es que yo acepto, me estoy quitando la oportunidad de poderme generar más ingresos. ¿Qué me ofreces para poder tener dedicación exclusiva a tu empresa?
Aunque entonces también se puede dar, ¿no? Esta negociación. ¿No? También otros términos y condiciones también puede ser de repente con respecto al día de descanso, ¿no? Puedo decir, puedo indicarte cuál va a ser, qué fechas exactamente te va a corresponder tu día de descanso, ¿no? Y bueno, y otros términos también que la empresa considere. ¿Ok? Pero importante también recordar ello, ¿no? Que la empresa es quien pone las reglas del juego siempre y cuando estén dentro de lo que dice nuestra normativa, dentro de lo que dice nuestra ley. ¿Ok? Y también, por otro lado, el trabajador es libre de poder negociar estos términos, así como también la empresa es libre de no aceptar alguna negociación. ¿Ok? Entonces el contrato de trabajo es un momento de negociación también. Después de escribir las responsabilidades laborales. Al momento de describir las responsabilidades laborales, tenemos que tratar de ser lo más específicos posible sobre estas responsabilidades y nunca olvidarnos de colocar también cláusulas generales, ¿no? Como por ejemplo, dentro de las funciones, de repente colocar alguna cláusula que diga que el trabajador también debe someterse a otro tipo o cualquier otro tipo de trabajo que sea requerido por el jefe, ¿no? O que también estas funciones del trabajador pueden variar dependiendo de la situación o de repente, no lo sé, de alguna situación o algún evento de la organización, ¿no? ¿Para qué? Para que más adelante nuestros trabajadores no puedan reclamarnos. De repente, si es que yo le pido que haga algo, no pueda decirme, no, ¿por qué? Porque eso no está dentro de mi contrato, no. Sino que evitar esa situación. De hecho, siempre al momento en el que redactamos los contratos, tenemos que tener algo muy presente, ¿no? Y esto va no solamente para contratos de trabajo, sino para cualquier otro tipo de contrato que tú hagas, como por ejemplo tu contrato de alquiler de vivienda de repente, tu contrato para algún trabajo, para algún servicio que estás solicitando o algo, ¿ok? Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. La persona con la que tú firmas el contrato no va a ser la misma persona con la que tú vas a desvincular este contrato. ¿Ok? Eso es siempre importante de ver, de analizar, ¿no? Cuando estás en un proceso de firma de contrato, normalmente todo el ambiente es positivo, todo el ambiente es festivo, todo el ambiente es de colaboración, de aceptación, todo ello. Pero cuando llega el momento de disolver este contrato por algún motivo, el ambiente con el que te vas a topar va a ser totalmente diferente al ambiente inicial. Ahí ya no vas a ver la positividad ni el buen humor, todo ello, sino que ahí va a entrar más lo que es la hostilidad, la revisión exhaustiva, y lo digo por ambos lados, tanto por el lado del empleador como por el lado del trabajador, ¿no? Entonces siempre es por ello que siempre tenemos que, nosotros, como lo dije en la sesión pasada, ¿no? Como recursos humanos siempre tenemos que trabajar con dos manos, ¿no? Una mano el corazón y otra mano la estrategia. Y para firmar y para elaborar y hacer firmar los contratos de trabajo, no vale hacerlos con el corazón. Hay que hacerlos fríamente, ¿no? Con la cabeza. Y en este caso, por eso siempre tienes que tener mucho cuidado cuando describes las responsabilidades, ¿no? Porque tanto durante ya la realización laboral de estas jornadas, todo ello, si tú dejas espacios vacíos, ¿ok? Pueden quedar como mal interpretación. Entonces, siempre asegúrate de colocar lo más específico que puedas y también colocar cláusulas generales, ¿no? Como todas estas son tus responsabilidades y también cualquier otro trabajo que se te pida, ¿no? También asegúrate, por ejemplo, cuando coloques horarios laborales, también colocar cláusulas que indiquen que estos horarios pueden variar a petición de la empresa. Es decir, en el contrato de trabajo tú tienes que dejar las cosas por un lado bien pautadas y por otro lado abiertas a conveniencia de la empresa. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo esto? A conveniencia de la empresa. ¿Ok? Porque recuerda que quien va a invertir en los trabajadores es la empresa. Entonces, la empresa tiene que tratar de buscar estrategias que le permita que esta inversión, ¿ok? Y que esta inversión le genere la mayor ganancia posible. Y ojo, y eso no quiere decir que estemos yendo en contra de los trabajadores para nada. ¿Ok? Una cosa es crear contratos estratégicos y otra cosa es crear contratos abusivos. ¿Ok? Contratos abusivos son aquellos que ya tú colocas cláusulas que están
fuera de la legalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo que podríamos considerar un contrato abusivo, ¿no? Si es que yo agarro y le pongo al trabajador dentro de las cláusulas de contrato que si él renuncia de la empresa, no tiene derecho a reclamar ni liquidación, ni beneficios sociales, ni nada por el estilo. Eso sería un contrato abusivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de lo que dice la legalidad, ¿no? Entonces, es en ese caso no, ¿ok? Pero si yo pongo en mi contrato de trabajo que el trabajador, si desea renunciar al puesto de trabajo, tiene que avisar con 30 días de anticipación, estoy en mi derecho, porque eso es lo que me dice la legalidad. ¿Ok? La legalidad me dice que el trabajador al renunciar tiene que presentar su carta con por lo menos 30 días de anticipación. Entonces, eso es lo que se te pide al momento de redactar un contrato, ¿ok? Que siempre estés acorde a la legalidad para protección de la empresa, ¿no? Y también, de alguna manera, también para protección del mismo trabajador. Y también colocar los detalles de compensación. Cuando un trabajador agarra su contrato de trabajo, lo más probable es que lo primero que vea sea esto, los detalles de la compensación, porque es lo que más le importa a un trabajador, ¿no? Cómo se le va a pagar. De hecho, justo en el estudio de salarios que se ha hecho del año 2024, ¿okay? Es un estudio que analiza los salarios competitivos del mercado y otros factores más, ¿no? Y dentro de este estudio sale que cuáles son los intereses más destacados para los trabajadores en el 2024, ¿no? Y el primer puesto está salarios. Segundo puesto está crecimiento organizacional y tercer puesto, flexibilidad de horarios. Entonces, lo más importante para el trabajador va a ser ello, ¿no? ¿Cuánto va a ganar? Recuerda que en sus detalles de compensación tú tienes que colocar el sueldo completo, ¿ok? Su sueldo completo con todo lo que le vas a pagar, ¿ok? Y también recuerda que tienes que colocar fechas de pago, modalidad de pago, si le vas a pagar en efectivo, a través de una cuenta bancaria, a través de un cheque, tienes que colocar todos los detalles de la compensación del trabajador, ¿ok? Tiene que ser aquí lo más específico que puedas porque para el trabajador esta va a ser la parte más importante de su trabajo y recuerda que no puedes incumplir en ello, ¿ok? No puedes incumplir en ello porque así como el empleador tiene sus derechos, que vamos a verlo más adelante, el trabajador, su principal derecho es recibir la compensación por el trabajo que se está realizando, ¿no? Y por último vamos a ver qué es las partes del contrato de trabajo. Vamos a ver también lo que va a ser términos del contrato específico. ¿Y a qué nos referimos con esto de términos de contrato específico? Y es que no todos los contratos de trabajo son iguales. Vamos a ver diferencias marcadas entre contratos de trabajo y es por ello que para poder entender esta parte de los términos de contrato específico, vamos a hablar de los tipos de contrato laborales. Y nosotros tenemos dos grandes tipos de contratación laboral. Tenemos los contratos laborales a tiempo indeterminado y a plazo fijo. Estos son los dos grandes tipos de contrato de trabajo que vamos a encontrar. Modalidades hay muchas. Ahorita vamos a entrar en lo que son las modalidades, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que son los tipos de contrato. ¿Y de qué nos hablan estos tipos de contrato? ¿Okay? Los tipos de contrato nos mencionan que son a tiempo indeterminado, que significa que tienen una fecha de inicio, pero ya no tienen una fecha de fin. Es decir, el contrato indeterminado es cuando tú firmas un contrato de trabajo y este contrato de trabajo ya no va a tener una fecha de vencimiento. Es decir, este contrato de trabajo no se va a acabar nunca, sino que inicia y no va a terminar a menos que el empleador tenga razones justificables para poder proceder con un despido o que por propia voluntad el trabajador decida renunciar o se jubile el trabajador o no o fallezca de repente. ¿Okay? Pero estas podrían ser las únicas causas por las cuales se disolvería este contrato de trabajo. Y tenemos el contrato a plazo fijo. ¿Qué es el contrato a plazo fijo? Es cuando el contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Ok? Y dentro del contrato a plazo fijo, estos que tienen fecha de inicio y fecha de fin, tenemos diferentes modalidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las modalidades que vamos a encontrar? Podemos encontrar los contratos temporales. ¿Cómo son los contratos temporales? Son contratos que solamente van a durar por
por cierto tiempo, ¿ok? Por ejemplo, por inicio de actividad. Cuando una empresa recién está, cuando una empresa es nueva, de repente recién se está creando, o de repente una empresa ha abierto una nueva sucursal, o de repente ha integrado una nueva área, una nueva tarea que antes la empresa no brindaba, eso se llama inicio de actividad. Significa que la empresa está iniciando una actividad nueva. Entonces, ¿y cuáles son los riesgos de iniciar una actividad nueva, no? Uno, que no sabemos cómo le va a ir a tu empresa, que puede ser que tu empresa le vaya bien en esta actividad, como también puede ser que la actividad no resulte. Entonces, ¿cuál es el derecho que en ese momento tiene la empresa? ¿No? La empresa tiene el derecho de que los trabajadores que tú contrates durante esta actividad no necesariamente tengas que tenerlos de manera permanente, ¿no? Sino que puedas ir renovando el contrato de acuerdo al desarrollo de estas actividades. Pero máximo puedes tener un contrato por inicio de actividad por 3 años. Es decir, si ya un trabajador está elaborando bajo esta contratación de inicio de actividad, ¿no? Por 3 años seguidos, significa que esta actividad ya no es nueva, sino que esta actividad ya adquirió cierta antigüedad y por lo tanto ya demostró que sí tiene productividad y eficiencia. Entonces, a esa persona ya no le correspondería un contrato por inicio de actividad, ¿no? Sino un contrato indeterminado. O también un contrato por necesidades de mercado. Por ejemplo, ahorita se nos viene la campaña más grande del año, ¿no? Que es la campaña de fin de año, que es Navidad con Año Nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas empiezan a tener mayor demanda, por lo que necesitan tener más productividad para poder cubrir la oferta, ¿no es cierto? Tienen que generar más oferta para poder cubrir la demanda. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, por ejemplo? ¿No? Vamos a ver muchas empresas de que van a necesitar contratar más personal, ya sea para su producción, para ventas, para atención al cliente, porque ahora por fin de año van a tener más clientes. Pero después de que termine el 31 de diciembre, esta afluencia fuerte que tenían de clientes va a bajar considerablemente. ¿Por qué? Porque ya pasó esta temporada, por así decir, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a las empresas? No se van a quedar con todo el personal que han contratado, sino que junto con la demanda que se está yendo, también deben irse los trabajadores que fueron contratados con esta medida temporal. ¿No? También nos habla, por ejemplo, de contratos accidentales, como por ocasionales o por suplencia. No supongamos mi trabajador salió de vacaciones un mes. Entonces, ¿qué me dicen? No, que ese puesto de trabajo yo no lo puedo dejar vacío todo el mes y necesito contratar un suplente. Entonces, ahí voy y contrato a un suplente, pero este suplente no se va a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque este puesto de trabajo ya tiene dueño y ese dueño va a regresar después de sus vacaciones. Entonces, solamente contrato a alguien hasta que regrese el trabajador. Regresa el trabajador y se va, ¿no? O de repente a mi trabajador le dieron un descanso médico largo, o está de repente haciendo uso de su licencia de maternidad, ¿no? Su licencia de maternidad. Entonces mi trabajador, en este caso, en algún momento va a regresar, pero mientras tanto puedo contratar un reemplazo, un suplente que va a tener fecha de inicio y fecha de fin, y también por obra o servicio, ¿no? Es decir, cuando contrato al personal por determinada obra o determinado servicio que quiero que realicen, y una vez que termine esta obra o este servicio, también se termina el contrato de trabajo. Entonces, como nos damos cuenta, el contrato a plazo fijo es un contrato que tiene fecha de inicio y fecha de fin, ¿no? Y ahora, en cuanto al tipo de contratación, ¿ok? El tipo de contratación no nos dice que debe ser de acuerdo a lo que la empresa quiera dar, ¿ok? O no nos dice que este tipo de contratación eh, por así decir, de elección libre de la empresa, no. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice la normativa, que si hacemos la comparación, vamos a ver que va a haber no un poco, sino que va a haber bastante diferencia con lo que vemos en la realidad, ¿no? Pero primero vamos a hablar de lo que nos dice la normativa. La normativa nos dice, si mi trabajador, ¿ok? Si mi trabajador, o mejor dicho, si el puesto de trabajo es de necesidad permanente para la empresa, ¿ok? Supongamos un personal para atención al cliente, ¿ya?
yo siempre voy a necesitar este puesto de trabajo, es decir, en mi empresa siempre se va a necesitar alguien que se haga cargo de la atención a mis clientes. Si la respuesta es sí, entonces lo que la normativa me dice es que a la persona que yo debo contratar también debería quedarse siempre en ese puesto, porque ese puesto es de necesidad permanente. ¿Ok? Entonces me dice que esta persona debería ser contratada bajo un tipo de contrato de a tiempo indeterminado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre necesitamos este puesto de trabajo. ¿No? Y por otro lado también, por otro lado me dice, ¿no? Dice, si es que este tipo de contrato o si es que este puesto de trabajo para el que vas a contratar no es de necesidad permanente, ¿no? Sino que solamente lo necesitas por inicio de actividades o solamente lo necesitas en lo que dura en tu campaña navideña, tu campaña escolar, de repente todo ello, entonces ahí sí, tú ya puedes contratar a alguien a plazo fijo, ¿no? Entonces nos dice que solamente debería ser bajo estas dos modalidades, pero como ya sabemos, normalmente vemos que muchos puestos de trabajo que son de necesidad permanente los contratan a plazo fijo, ¿no? Y los tienen renovando, renovando y renovando el contrato. ¿Y por qué hacen eso? Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué muchas empresas hacen eso? ¿Por qué no les gusta dar el contrato a tiempo indeterminado? Porque en realidad no es que un trabajador te cueste más a tiempo indeterminado, no, sino que muchas empresas no quieren otorgar la estabilidad laboral. ¿Por qué muchas empresas no quieren otorgar esta estabilidad laboral? ¿Ok? Porque, primero que nada, no por el riesgo o por el temor que tienen muchas empresas de que el trabajador, al sentir que ya tiene estabilidad laboral, pueda bajar considerablemente su desempeño. ¿Ok? Y al bajar el desempeño, a la empresa se le podría complicar de repente poder hacer un cambio de personal o algo. En cambio, teniendo siempre a los trabajadores con esta expectativa de si les van a renovar o no el sueldo de trabajo, se aseguran de alguna manera de que siempre, se aseguran de alguna manera de que siempre los trabajadores estén con la mejor productividad y desempeño. ¿Es correcto hacer eso? No es correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso genera desestabilidad en los trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estamos a quincena prácticamente, ¿no? De octubre, hay muchos trabajadores en muchas empresas que ya están sudando frío ahorita, están preocupados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahorita a fin de mes se viene el fin de su contrato y no sabe si les van a renovar o no les van a renovar, ¿no? Entonces, esta constante incertidumbre de los trabajadores, estrés incluso, ¿ok? No es positivo para el ambiente de trabajo. Entonces, no es recomendable ni es ético tratar así a los trabajadores, ¿no? También, por otro lado, vamos a ver de que muy aparte, ¿no? De que no es ético tener este trato de que no es ético, ¿no? Tener ese trato con los trabajadores. También vamos a ver en muchos casos que por ejemplo, no quieren dar esta estabilidad laboral por temor a, por temor a después ya no poder rescindir de los contratos. Por ejemplo, si yo ahorita tengo mis trabajadores que están contratados a plazo fijo y de repente por algún motivo ya no quiero ese trabajador en mi empresa, simplemente ya no quiero que esté. No tengo ni siquiera ningún motivo para sacarlo, simplemente ya no quiero que él esté, pues lo único que tengo que esperar es esperar que termine su fecha de contrato y ya no renovarle y ya. ¿Ok? Y así me ahorro todo el proceso tedioso y todo el proceso legal que involucra despedir a un trabajador sin justificación o sin motivo. Entonces, y nuestra legislación laboral sabe que eso está pasando actualmente en la realidad laboral. ¿No? Nuestra legislación laboral sabe de que muchos trabajadores que les corresponde la modalidad a tiempo indeterminado están sometidos a plazo fijo. ¿Y cuál es la normativa que, por así decir, sacó la legislación laboral para de alguna forma, reducir, ¿no? Reducir reducir, por así decir,
esta irregularidad, esta irregularidad que se da en los contratos, ¿no? Esta forma fue decirnos de que un trabajador después de 5 años, si tú eres un trabajador que lleva 5 años constantemente renovando tus contratos a plazo fijo, a partir del quinto año, inmediatamente tú pasas a ser un trabajador a tiempo indeterminado. Es decir, que si tú ya llevas más de 5 años firmando constantemente tus contratos de trabajo a plazo fijo, es decir, que te están renueva, a partir del quinto año ya tú tienes derecho a inmediatamente pasar a ser tiempo indeterminado. ¿Ok? Y bueno, y en realidad estos son los dos tipos de contrato que existen. Ahora, no se olviden que dentro de estos contratos, sea a tiempo indeterminado o sea a plazo fijo que tú firmes tu contrato de trabajo, no te olvides que la empresa, o tú como empresa, también tienes el derecho de poder aplicar lo que es el periodo de prueba. ¿Ok? Que el periodo de prueba, que ya habíamos hablado un poquito de esto en nuestra sesión pasada, que el periodo de prueba es el derecho que tiene la empresa para poder rescindir de algún contrato en cualquier momento. ¿Ok? Es decir, el periodo de prueba, ¿cuánto dura? Para los trabajadores nuevos puede durar hasta un máximo de 3 meses. Puede durar menos, puede durar menos. ¿Ok? Pero es hasta un máximo de 3 meses. Para los trabajadores que ya tienen... los trabajadores que ocupan puestos de confianza, estos se pueden extender hasta un año. Y los trabajadores que ocupan puestos directivos, estos se pueden llegar a extender hasta de confianza 6 meses se puede llegar a extender, y los trabajadores que ocupan puestos directivos hasta un año. Y que involucra, ¿no? Estar en el periodo de prueba que el trabajador, o bueno, que el empleador o la empresa en cualquier momento, sin motivo, sin razón, pueden prescindir de tus servicios. Es decir, te pueden agradecer y mandarte a casa. ¿Ok? Y ya sea que el contrato sea a tiempo indeterminado, o ya sea que el contrato sea a plazo fijo por 3 meses, 6 meses, por un año, tú tienes todo el derecho de al inicio de la jornada de trabajo establecer tu periodo de prueba. ¿Ok? Establecer tu periodo de prueba, ¿no? Y por ahí también, siempre para aclarar una duda, porque siempre a veces surgen dudas de coleguitas, ¿no? Alumnos que nos dicen, ¿y los prestadores de servicio o los recibo por honorarios, en dónde figuramos en esta prueba, ¿no? Los prestadores de servicio, ¿dónde figuramos en esta prueba? ¿Ok? En esta relación laboral, ¿no? ¿Quiénes son los prestadores de servicio? Son los que brindan, son los que trabajan a través de recibo por honorarios. Es importante que sepan que si tú trabajas en una empresa por recibo por honorarios, legalmente no eres trabajador de la empresa. ¿Okay? Es decir, si nos apegamos a lo que dice la legalidad, tú no eres trabajador de tu empresa. ¿Por qué? Porque para ser trabajador de una empresa, tú tienes que primero tener el contrato de trabajo junto con la planilla, ¿no? Y los prestadores de servicio no tienen un lugar o un espacio en la planilla. Es por ello que, entonces yo como trabajador, ¿no? O bueno, como prestador de servicios, ¿ok? No tengo ningún derecho laboral, no lo tienes porque no eres trabajador, ¿no? Ahora, esto es lo que nos dice la normativa, ¿no? La normativa también nos dice que si tú trabajas en una empresa como recibo por honorarios, tú tienes el derecho de, por ejemplo, bueno, no tanto el derecho, ¿no? Pero tú no deberías ni siquiera tener un horario de trabajo, ¿no? Tú no deberías someterte a las órdenes de un superior o de una autoridad, no deberías tú estar subordinado a un jefe o a alguien, ¿no? Esto es lo que nos dice, esto es lo que nos dice la normativa. La normativa nos dice que los prestadores de servicios son aquellos que solamente están para brindar un servicio, más no para ponerse a merced o en subordinación del empleado, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dice la normativa, pero ¿qué es lo que vamos a ver en la realidad? ¿No? En la realidad vamos a ver que hay personal que trabaja por recibo por honorarios, pero que igual tiene que estar firmando su hora de entrada, su hora de salida, tienen un jefe incluso, ¿no? Todo ello. Pero entonces, básicamente, ¿qué hacemos con estas personas?
o bueno, ¿qué hacen, no? Las empresas que trabajan de manera irregular. Tienen a estos trabajadores por recibo por honorarios que asumen toda la responsabilidad de un trabajador, pero sin tener ningún derecho de estos. Entonces, eso legalmente no está permitido, ¿no? Y esto también debería ser denunciado, ¿no? Cuando si tú eres un prestador de servicios y te das cuenta que te están haciendo trabajar bajo esta modalidad, lo que tú deberías hacer es denunciar este hecho, en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de Perú, ante la SUNAFIL para hacer respetar tus derechos y que te reconozcan como trabajador que eres. ¿Ok? Pero también sepan esto, ¿no? Que si es que nos apegamos bien a lo que dice la normativa, te va a decir que legalmente no eres un trabajador. Y es por ello que ahora vamos a ver también lo que son las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. Y para poder ver ello a detalle, recuerden que nosotros somos recursos humanos y que por lo tanto tenemos que estar tenemos que tener conocimiento tanto de los derechos del trabajador como los derechos de los empleadores, porque nosotros tenemos un rol, tenemos nuestra función, que es, tenemos nuestro rol, nuestra función, que es mantener el equilibrio entre los beneficios de la empresa. ¿Ok? Tenemos el rol de respetar entre los beneficios de la empresa. ¿Ok? Y los derechos de los trabajadores. Tenemos que mantener este equilibrio, entonces por eso tenemos que conocer los derechos y los deberes de ambos, ¿no? Ahora, para poder para, para poder ver, para poder empezar a analizar ello, primero vamos a empezar con los derechos del empleador. ¿Cuáles son los derechos del empleador? Los derechos del empleador es al inicio de la relación laboral, la elección del tipo de contratación. Pero cuando hablamos de elección del tipo de contratación, tiene que ser acorde a lo que dice la ley de la productividad y competitividad laboral, que es la ley 728, la que nos dice de que si el puesto es de necesidad permanente, debe ser un contrato a tiempo indeterminado y si es de necesidad temporal, puede elegir alguna de las modalidades que tenemos. ¿Ok? También nos dice la condición de la relación laboral. Lo que dijimos hace un momento, quien pone las reglas del juego es la empresa. Así que la empresa él puede colocar las condiciones de relaciones laborales siempre y cuando estén acorde a lo que dice nuestra legislación laboral y emplear convenios de modalidades formativas. Es decir, que también la empresa puede establecer convenios con de repente otras organizaciones u otras empresas para poder de repente por ahí facilitar para poder de repente por ahí facilitar de repente alguna relación laboral o establecer de repente convenios para becarios, todos ellos. ¿No? También por otro lado nos dice cuáles son los derechos que va a tener nuestro empleador para el fin de su contrato de trabajo o para el fin de la relación laboral. El empleador tiene derecho a despedir al trabajador por causa justa. Pero ¿cuáles se van a considerar causas justas para poder proceder con un despido laboral? ¿Ok? Las causas justas que se van a considerar van a ser, uno, por falta, pueden ser o por mal desempeño o por mala conducta. Son las únicas dos causas posibles por las cuales yo podría proceder con el despido de un trabajador. Si demuestra mal desempeño o demuestra mala conducta, ¿no? Y tengo que tener toda la evidencia necesaria para poder proceder con este despido. Es decir, si yo voy a despedir a un trabajador por mala conducta, tengo que demostrar con evidencias, con hechos, la mala conducta. Y si voy a despedir por mal desempeño, de igual manera tengo que demostrar con las evidencias debidas y con pruebas necesarias el mal desempeño, ¿ok? No es simplemente mi palabra y ya, sino que tiene que ser hechos demostrables. Solamente pueden ser estas dos conductas, solamente puede ser por estas dos causas, mala conducta o mal desempeño. ¿No? También por otro lado me dice causas de cese por causas objetivas. ¿A qué nos referimos por causas objetivas? ¿No? Nos referimos a causas que de repente
no tienen que ver tanto con el empleador ni con el trabajador, pero que se han dado, ¿ok? Em, pero que pueden ser circunstancias que simplemente se dieron, ¿no? Y que escapa de las manos de ambos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, este, supongamos, este, por ejemplo, ya que la empresa se dio a la quiebra, ¿ok? Que la empresa se dio a la quiebra, ¿ok? Entonces por ahí no es ni responsabilidad ni decisión de ambas partes, ¿no? Pero simplemente en ese caso se tiene que dar el cese laboral, ¿no? Por ejemplo, también puede ser por una reestructuración empresarial, ¿no? Que va a haber una reestructuración y hay la necesidad de repente de eliminar algún departamento. ¿Ok? Ahí de repente, no lo sé, de repente por una reestructuración se va a tener que eliminar el departamento, supongamos, ya somos una empresa que producimos zapatillas y ropa, ¿no? Entonces de repente va a haber una reestructuración general de la empresa y nos damos cuenta de que tenemos que eliminar el área de producción de zapatillas. Entonces esa es una causa objetiva por la cual, como ya no requerimos de estos servicios, se puede proceder con el cese laboral, pero con todos los beneficios para los trabajadores. ¿No? ¿Qué otro derecho? Durante la relación laboral. No, durante la relación laboral, el empleador tiene derecho a establecer normativas internas, ¿ok? O colocar un reglamento de conducta, de ética o de trabajo interno. Es decir, es un derecho que tiene el empleador también fijar un margen de fijación salarial, ¿ok? Que eso también se puede dar, es decir, ir actualizando el margen de sueldos, pero siempre que se quiera hacer una modificación de estos sueldos, tiene que ser en beneficio del trabajador. Es decir, yo no puedo disminuir los sueldos a mis trabajadores por causa injustificada, pero sí puedo ir dependiendo, de repente haciendo estudios de sueldo, estudios de salarios, ¿no? Y para igualarme a la competitividad laboral, yo como empleador tengo derecho a ir mejorando la oferta de salarios para mis trabajadores. Asignación de horarios laborales. Yo también como empleador tengo el derecho de asignar los horarios laborales y si está establecido en pleno contrato, también hacer modificación de estos. ¿Ok? También yo tengo derecho a establecer la jornada laboral, de qué hora a qué hora, y también la hora de refrigerio. ¿No? Yo como empleador tengo el derecho de decidir a qué hora es la hora de refrigerio de mis trabajadores, ¿no? Siempre y cuando tenga que ser una hora también prudente, no les voy a poner hora de refrigerio de 8 a 9 de la mañana y de ahí tenerlos trabajando hasta las 4 o 5 de la tarde con hambre. No, sino que tiene que ser también una hora prudente, ¿no? Recuerda que también la hora de refrigerio no puede durar, perdón, no puede ser menos de 45 minutos. Es mínimo 45 minutos y máximo lo que quiere dar a los trabajadores. También nos habla de aumentar la jornada de trabajo según las necesidades. En este caso se puede aumentar la jornada de trabajo siempre y cuando también cumplas con lo que dice la normativa. ¿Y qué nos dice la normativa sobre el aumento de jornada laboral? Lo que nos menciona la normativa sobre el aumento de jornada laboral es que o pagas las horas extras o puedes aumentar esta jornada laboral siempre y cuando tus trabajadores no estén excediendo las 48 horas semanales. ¿Ok? Si no es el caso, puedes también hacer un aumento de jornada laboral. También nos menciona modificar horarios de trabajo y descansos, siempre y cuando estos también estén acorde a lo que nos menciona, a lo que mencionábamos en el contrato de trabajo. Si yo en el contrato de trabajo he estipulado que el empleador tiene la facultad de poder modificar estas jornadas laborales o las fechas de descanso, ok, entonces también vamos a poder proceder con ello. Y fijar jornadas alternativas o atípicas, siempre y cuando estas sean debidamente remuneradas, ok. Por aquí tenemos algunos más, como también fijar unilateralmente el día de descanso justificando debidamente. ¿Quién decide? Recuerden que los trabajadores tienen derecho a descansar por lo menos una vez a la semana,
Ok, y este descanso tiene que ser de 24 horas corridas. Pero quien decide, ok, quien decide qué día va a ser el día de descanso es el empleador, de acuerdo a las necesidades que en ese momento pueda presentar la empresa, ok, y recuerda también que este día de descanso tiene que ser preferentemente los días domingos. Pero si el empleador, por la necesidad de servicios, establece que sea otro día, puede hacerlo. Y también puede modificar este día. ¿Ok? También puede de repente, inicialmente empezamos con que tu día de descanso son los sábados. Y después podemos pasar a que sean los días lunes, los días martes, o de repente el horario de descanso puede ser rotativo según los turnos asignados. ¿Ok? Entonces, eso es derecho del empleador, lo es, pero todo eso tiene que estar estipulado en el contrato, ¿ok? Donde el trabajador acepta esta contratación, acepta este modo de trabajo. Eso es parte de las condiciones laborales que pone una empresa al momento en el que se da el proceso de firma de contratación. También por ahí nos dice, puede proponer cláusulas nuevas ante una negociación colectiva. Esto en el caso de sindicatos, ¿ok? Cuando el sindicato está negociando con la parte empleadora también tiene el derecho de proponer cláusulas nuevas o proponer de repente acuerdos, ¿ok? Que sean para que puedan ser previamente negociados. También el empleador va a tener el derecho de poder realizar exámenes médicos a los trabajadores. ¿Okay? El empleador tiene el derecho de poder exigir que los trabajadores se sometan a exámenes médicos. Y los trabajadores no se pueden negar a este examen médico. Si les piden que realicen este examen médico, pues tienen que hacerlo por obligación. ¿Ok? En esta parte de los exámenes médicos hay mucha rigurosidad y hay que ser muy estrictos, ¿no? Ya que estos exámenes son en pro de la salud de mis propios trabajadores y que están en la obligación de someterse a estos. También vamos a poder ver que por aquí está. Ok, también vamos a poder ver que mis trabajadores, que el empleador tiene derecho a diseñar puestos de trabajo, elegir equipos y métodos de trabajo para garantizar la seguridad. ¿Ok? Siempre y cuando también esté actuando con el debido criterio. Y también vamos a ver que mi empleador tiene el derecho de decidir cuál va a ser la forma de remunerar a los trabajadores. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con ello? A que el empleador decide si la remuneración la va a hacer en efectivo, a través de cheques, a través de repente de depósito de cuentas bancarias, siempre y cuando cumpla con la entrega de la boleta de pago. Más importante que la forma en cómo nos paga el empleado o cómo nosotros pagamos a nuestros trabajadores, más importante que la forma, que la cuenta bancaria, todo ello, es que nosotros entreguemos la boleta de pago mensual a nuestros trabajadores todos los meses, ¿no? Y también recordar que esta entrega, ¿no? Esta entrega de la boleta de pago tranquilamente puede hacerse tranquilamente se puede hacer mediante ya sea de manera virtual como de manera física. Entonces, estos son algunos derechos que tienen mis empleadores, ¿no? Y ahora vamos a ver los derechos que tienen los trabajadores, derechos y deberes. Que vamos a empezar por el deber más fácil, por el deber más sencillo que tienen los trabajadores. ¿Cuál es el deber más fácil, más sencillo que tienen los trabajadores? Básicamente es, haz tu trabajo, nada más. Básicamente el principal deber que tienen los trabajadores es haz tu trabajo y hazlo bien. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Primero, vamos a ver. Nos dice, ¿no? Que dentro de los deberes del trabajador cumple con las normas, también nos menciona, usa adecuadamente instrumentos y materiales de trabajo, sobre todo si se tratan de los EPPs, es decir, los equipos de protección personal. Sométete a los exámenes médicos que el empleador designe. ¿Ok? Es tu obligación someterte a estos exámenes médicos, participa de las reuniones o los organismos paritarios que se puedan dar,
Comunica a tu empleador o a tu delegado de seguridad y salud cualquier hecho, cualquier evento, cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la seguridad y salud tanto de uno como de los demás trabajadores, y responde con veracidad a las instancias públicas o internas que requieran tu información. Básicamente lo que te están diciendo es que, o lo que le estamos diciendo al trabajador es que su deber es cumplir con su trabajo. Eso básicamente es lo que le estamos pidiendo, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos que tienen nuestros trabajadores? Nuestros trabajadores van a tener entre los diversos derechos que tienen, porque recuerden, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de lo que era legislación laboral, le hicimos rápidamente una mención a lo que era el principio de protección, ¿no? ¿Qué quería decir el principio de protección? Que la legislación laboral está hecha desde una primera instancia para poder proteger al trabajador, ¿no? Dijimos que es como cuando tú ves en la calle que están golpeándose un niño y un adulto, ¿no? Tú ves que el niño y el adulto están peleando. Entonces, ¿qué es lo que tú haces por instinto, ¿no? Sin pensarlo, nada, lo que tú vas a hacer es ir y defender al niño. Tú vas a ir instintivamente, vas a ir y vas a decir, oiga, señor, ¿por qué le está golpeando al niño, no? De repente el niño fue el que inició la pelea, pero es tu instinto el que te dice protege a la parte más débil. Es igual con el derecho laboral. El derecho laboral por instinto les dice protege a la parte más débil. Y en este caso de una relación entre empleador y trabajador, ¿a quién se considera entre los dos la parte más débil? Se considera al trabajador. Entonces, por eso que vamos a encontrar más derechos laborales que tienen nuestros trabajadores, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar la remuneración mínima vital, ¿no? Que nos dice que los trabajadores no pueden ganar menos de la remuneración mínima vital. ¿Okay? Lo mínimo que pueden ganar actualmente, ¿no? En el caso de Perú, van a ser los 1.025 soles, y de eso no pueden ganar menos. También nos dice que van a tener derecho a las gratificaciones, sus 2 gratificaciones al año, en julio y en diciembre, ¿no? Que ya más adelante, si no es en esta sesión, ya para nuestra siguiente sesión, vamos a empezar a ver cómo es el cálculo de gratificaciones. También nos habla de las vacaciones remuneradas anuales, ¿ok? Que también vamos a profundizar más adelante en ese tema de las vacaciones remuneradas, que el trabajador tiene derecho a su periodo de descanso, 30 días al año, en el cual se le tiene que pagar su sueldo con normalidad. También hablamos de la hora de refrigerio, o bueno, del lapso de refrigerio, ¿no? Que el trabajador tiene derecho al lapso de refrigerio, que tiene que durar mínimamente 45 minutos y máximo lo que el empleador te quiera dar. Pero recuerda que este horario de refrigerio no está contemplado dentro de las 8 horas laborales. Es decir, suponga, muchas veces vamos a ver personas que trabajan de 8 de la mañana a 4:45 de la tarde. Nosotros le decimos, ¿y por qué trabajas? A ver, vamos a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y 45. Tú estás trabajando 8 horas con 45 minutos. No que el lapso de, no que la hora, o perdón, no que la jornada de trabajo son solamente 8 horas. Sí, tú estás trabajando 8 horas, pero tus 45 minutos, ¿ok? Pero tus 45 minutos los tienes que tomar, pero aparte tienes los 45 minutos de refrigerio, es decir, esos 45 minutos no se cuentan dentro de tus 8 horas de trabajo, ¿ok? No se van a contar dentro de las 8 horas de trabajo, ¿no? Y recuerda que como no se cuentan dentro de las 8 horas de trabajo, este lapso de refrigerio tampoco es pagado. A ti no te van a pagar, ¿no? Por este lapso de refrigerio. Entonces, como no está contabilizado dentro de las 8 horas y tampoco esta hora es pagada, lo que significa que tú tampoco tienes obligación de permanencia dentro de la empresa. Es decir, durante el lapso o el horario de refrigerio, sí o sí, tengo que permanecer dentro de la empresa, no. ¿Por qué? Porque uno, no está contemplado dentro de las 8 horas diarias, y 2, esta hora no es remunerada. Así que si es que en ese lapso de repente tú quieres aprovechar para ir a hacer un trámite que tenías pendiente, puedes hacerlo. Si quieres ir a tu casa a almorzar, puedes hacerlo. Si quieres ir a recoger a tu hijito del colegio, puedes hacerlo. Si quieres simplemente ir
con tus amigos a un restaurante a tomar de repente un helado, puedes hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta hora no está contemplada dentro de tu jornada de trabajo. ¿Ok? No está contemplada, así que puedes aprovechar para hacer alguna otra actividad que te resulte o que te resulte de interés o que sea necesaria para ti. Entonces, también vamos a ver por acá que nos menciona, ajá. Listo, también vamos a ver que nos menciona la CTS o la compensación por tiempo de servicios, que también es un derecho al que tienen los trabajadores y que esta CTS o esta compensación o esta CTS que significa compensación por tiempo de servicios se paga 2 veces al año, los meses de mayo y noviembre, que más adelante también vamos a ver cómo hacer el cálculo de estas y cuál es su finalidad. Tenemos la licencia de maternidad, prenatal y postnatal. La trabajadora gestante tiene derecho a una licencia de 49 días prenatal y 49 días postnatal. Es decir, esa trabajadora puede tomar un descanso de 49 días durante el periodo de su embarazo y otros 49 días después del nacimiento de su hijo, pero también puede juntar ambos días. Es decir, ambas licencias, ¿no? También ambas licencias son acumuladas, que es lo que normalmente hacen las mamás, ¿no? Acumulan estos 98 días y una vez o días o semanas previos a que nazca su bebé, ya toman ese tiempo y ya toman de largo los 98 días para tratar de estar el mayor tiempo posible con su bebé. ¿Ok? Durante estos 98 días que la trabajadora va a estar de descanso, va a estar de licencia, ella tiene que percibir su sueldo normal. Y quien se hace cargo del pago de este sueldo no es directamente la empresa, sino que es el salud, ¿no? O el seguro social. Pero ¿cómo funciona cómo funciona, ¿no? Este proceso por el cual se hace cargo el seguro social, ¿no? La manera en la que funciona es, la manera en la que funciona es, primero, la empresa tiene que pagar normal el sueldo a la trabajadora. ¿Ok? No es que salud va a ir de frente, van a ir de frente ellos directamente a pagar a la trabajadora, no. ¿Ok? La empresa le paga normal a la trabajadora, o le sigue pagando normal a la trabajadora su sueldo. ¿Ok? Pero después de salud le va a reponer estos montos a la empresa, estos 3 o de repente 4 sueldos aproximadamente que van a asumir, ¿no? Y también tenemos el descanso por paternidad. El trabajador que ha sido papá también va a tener su descanso de paternidad. ¿Cuánto tiempo dura este descanso de paternidad? Este descanso de paternidad va a durar, antes duraba 10 días. ¿Okay? Antes el derecho del descanso de paternidad era de 10 días, de los cuales estos 10 días tenía que asumir el sueldo íntegramente la empresa. Es decir, si mi trabajador que se convertía en papá tenía derecho de descansar 10 días y estos 10 días los pagaba la empresa. Ahora, este año 2024, se incrementó la licencia de paternidad de 10 a 15 días. ¿Ok? Pero para no perjudicar a las empresas, porque de todas formas la empresa es quien asume, ¿no? El sueldo completo del trabajador durante su descanso. De alguna forma, para no perjudicar a las empresas, lo que se estableció es que las empresas siguen asumiendo normal, como siempre lo han hecho, los 10 días de descanso de paternidad. ¿Ok? La empresa sigue asumiendo normal estos 10 días de descanso de paternidad, pero es salud quien va a asumir los otros 5 días de paternidad. Es decir, la empresa le paga el sueldo normal al trabajador. ¿Okay? La empresa le va a pagar su sueldo normal al trabajador, pero va a ser salud quien le va a reponer los otros 10 días de descanso los otros 5 días de descanso de paternidad, para que a las empresas ya no les sea tan
o para que, mejor dicho, no para que las empresas ya no sea un choque económico tan fuerte el hecho de tener que asumir 5 días más del trabajador. ¿No? Y también los seguros de salud. ¿Ok? Los trabajadores, y lo vamos a poner por aquí. A ver, quiero acercarme un poquitito. A ver. ¿Puedo hacerlo? Sí. A ver, permítanme. Ya. Acá yo creo que sí entramos. A ver. Ya, a ver, vamos a ver acá ya, de los seguros de salud. Quiero colocar esto por acá. Ay, no me permite que sea más zoom, creo. No me permite hacer más zoom. A ver, ya. Ahí yo creo que estamos bien, ¿ya? Muy bien. El empleador va a tener derecho a pagar los seguros obligatorios del trabajador. ¿Cuáles son esos seguros obligatorios? No, el primero va a ser es salud. ¿Ok? Es salud. ¿Qué es salud? Es el seguro regular. Es el seguro regular de atención médica que tienen derecho todos los trabajadores y que ese seguro tiene una cobertura total al 100%, tanto para los trabajadores como sus derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Personas que tienen dependencia directa con este trabajador, que pueden ser su cónyuge, ¿ok? Esposo o esposa, y los hijos menores de edad. ¿Ok? Esposo, esposa o los hijos menores de edad. Ahora, el salud también, antes solamente era para los hijos menores de edad. Ahora el salud también está dando cobertura a los hijos mayores de edad, hasta los 28 años, siempre y cuando el hijo mayor de edad esté llevando estudios superiores o educación básica, es decir, que esté terminando, ¿no? De repente el colegio o que de repente esté en la universidad o en el instituto. Algunas preguntas más frecuentes que nos hacen algunos trabajadores, ¿no? Preguntas frecuentes que nos dicen, por ejemplo, mi hija está estudiando una maestría y tiene 26 años. ¿Le corresponde todavía su seguro médico? No. ¿Por qué? Porque la maestría ya no se considera estudio superior, la maestría se considera un estudio de posgrado. Y cuando ya estás llevando un estudio de posgrado, ya no te va a corresponder este beneficio, ¿no? Por ahí también nos preguntan, mi hijo tiene 28 años, pero mi hijo tiene 28 años, pero bueno, ya tiene, supongamos, 22 años, pero ya no está estudiando, ¿le corresponde? No. ¿Ok? A veces también nos preguntan, mi hija tiene 23 años, está estudiando, pero ya tiene su hijito. No. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones para que salud pueda seguir cubriendo a mi hijo, no? Sus condiciones van a ser que mi hijo tenga menos de 28 años, ¿ok? Que siga estudiando y que no tenga su propia carga familiar. Y también que no esté en la planilla de otra empresa, ¿no? Entonces, esas van a ser las condiciones. De ahí, salud tiene cobertura al 100% tanto para trabajadores como derechohabientes, y este monto de salud el empleador tiene que aportar el 9% adicional del sueldo. Es decir, supongamos que yo le pago a mi trabajador 1,000 soles. ¿Ok? Supongamos que su sueldo es ese, ¿no? Su sueldo yo le pago a mi trabajador todos los meses 1,000 soles. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuánto va a ser el sueldo que va a percibir ahora cuánto es, aparte de esos 1,000 soles, yo tengo que pagar, adicional a ellos, tengo que pagar otros 90 soles, que es el 9%, que eso es para el seguro social de mi trabajador. ¿Ok? Eso es lo que me dice mi normativa. ¿Ok? Ese es primero el seguro social. Después, otro tipo de seguro que vamos a encontrar para nuestros trabajadores va a ser el otro seguro que también es obligatorio, que es el seguro de vida ley. ¿Ok? ¿De qué nos habla este seguro de vida ley? A ver, permítanme un momentito, por favor. Quiero escribirlo. Acá está. ¿Ok? Vamos a encontrar el seguro de vida ley. Este seguro de vida ley es un seguro de vida, ¿ok? Es decir, que es un seguro que tiene cobertura ante la muerte del trabajador. Este seguro antes era obligatorio para los trabajadores que llevaban 4 años trabajando en una empresa. Es decir, si tú ya tenías 4 años trabajando para una empresa, a partir de ese cuarto año la empresa ya estaba en la obligación de darte tu seguro de vida ley. Pero a raíz de
en el año 2019, a raíz de un accidente que se dio en una empresa de comida rápida en Lima, en la que fallecieron 2 adolescentes. Pueden buscar, me parece, en Pueblo Libre, creo que fue el accidente, ¿ok? En lo que 2 jovencitos chiquillos los jovencitos, creo que tenían 20 años, 18 años, creo que tenían, eran una parejita de enamoraditos, en la que ellos habían ingresado un turno de madrugada para hacer limpieza, ¿no? Al área, y empezaron a tirar agua para poder trapear el piso, y a la par empezaron a limpiar una máquina que tenía una fuga de corriente eléctrica. Y lamentablemente estos 2 chiquillos se electrocutaron y fallecieron. Entonces, a raíz de este accidente que se dio, es que el gobierno de ese momento establece que a partir de ahora exista lo que es el seguro de vida ley. ¿Okay? ¿Y qué cobertura nos daba o qué cobertura nos da este seguro de vida ley? El seguro de vida ley nos dice de que en caso de que tú mueras de manera accidental, ¿ok? De manera accidental, te va a correr, bueno, ya no a ti, ¿no? Pero a tus beneficiarios les va a corresponder 32 remuneraciones de las que tú percibías. Y en caso de muerte natural, te va a corresponder 16 remuneraciones de las que percibías. Es decir, es un seguro de vida ley que ahora te lo tienen que dar desde antes, era a partir del 4.º año, ¿no? Pero por el accidente de estos jóvenes es que el gobierno de ese momento establece que el seguro de vida ley se tiene que dar de manera obligatoria desde tu primer día de trabajo. ¿Ok? Es un seguro, en realidad el seguro depende mucho también de la cantidad de trabajadores que tú tengas, ¿ok? Va a depender mucho de la cantidad de trabajadores que tú tengas, y también y bueno, y también del tipo de póliza que tú elijas, ¿no? Pero no es un seguro tan caro, es más que todo un seguro grupal, podríamos decir, es un seguro grupal que se paga, ¿no? Y que en realidad no suele ser tan costoso, pero sí, recuerda, es obligatorio pagarlo. ¿Ok? Y de ahí, y ese seguro también a partir del 2020 se hace este, se hace, eh, este, se hace una breve modificación. ¿Ok? Se hace una breve modificación en la que nos dice que ahora no solamente va a ser un seguro que va a cubrir en caso de muerte, sino también en caso de invalidez. Si tú quedas con una invalidez parcial, te va a corresponder 16 remuneraciones a raíz de un accidente laboral. Y si tú quedas con una invalidez total, te va a corresponder 32 remuneraciones. ¿Ok? Estos son los 2 seguros obligatorios que tenemos, ¿no? Y también hay que tener mucho ojito con este casito del seguro de vida ley, porque, por ejemplo, a mí me han tocado 2 situaciones. ¿Ok? Me tocó una primera situación de un trabajador que estábamos en plena jornada laboral, y de pronto ese trabajador, me acuerdo que, no sé, él trabajaba en el área de tesorería. Me acuerdo que ese trabajador estaba en constante rutina de trabajo, estaba en un ajetreo laboral, ¿no? En el que estaba subiendo y bajando las gradas, ¿no? Y de pronto sentimos un golpe fuerte, y empezamos a escuchar gritos, salimos todos de nuestras áreas y el trabajador estaba en el piso, ¿no? Y estaba inconsciente. Entonces, en ese momento activamos protocolos de seguridad, llamamos a los bomberos, todos ellos, ¿no? Ya saben, una situación de crisis, desesperación, todo ello, y el trabajador ahí mismo, ¿no? Vienen los bomberos, ¿no? Y justo creo que a los minutos, ¿no? De subir a la ambulancia, ellos certifican que ya había fallecido el trabajador, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente la causa de muerte hasta ese momento, o lo que las personas que vieron, ¿no? El momento en el que había sucedido eso, dijeron de que se había caído de las gradas, y supusimos, ¿no? Que de repente fue un accidente por el que había fallecido, vino una fila, hacer inspección, todo ello, pero bueno, la cosa es que el trabajador falleció, ¿no? Y después de unas 2 semanas más o menos, vinieron familiares del trabajador a la empresa, no a reclamar, sino a consultar el por qué el seguro de vida ley únicamente les había otorgado 16 remuneraciones,
si ellos se habían informado con su abogado que lo que correspondía era 32 remuneraciones porque él falleció a raíz de una caída, ¿no? Porque él se había caído. Entonces, bueno, entonces eso fueron a preguntar al área de recursos humanos, en recursos humanos que ya no teníamos más información acerca del trabajador, porque estas 16 o 32 remuneraciones no las da la empresa, las da directamente la empresa aseguradora. Entonces, lo único que le dijimos era, vamos a preguntar, vamos a ver al área de asesoría legal, ¿no? Para ver el motivo. Y cuando hacemos la pregunta, ¿no? A través del el área legal, nos reenvían el correo de la aseguradora, en la que en este correo también anexaban ¿cómo se llama eso? Pero algo así como que el certificado de necropsia, ¿no? Que le habían hecho la autopsia y habían emitido un certificado de la causa de muerte, ¿no? Y cuando le habían hecho la necropsia de ley a este trabajador, se había determinado que su causa de muerte no había sido por la caída, sino que había sido un infarto al miocardio. Es decir, este trabajador ha estado, aparece en su rutina, todo ello, le vino el infarto, parece que el infarto justo le dio en las gradas, que fue lo que provocó la caída. Entonces, esto, al considerarse muerte natural, solamente le correspondían las 16 remuneraciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese fue un caso que nos pasó, ¿no? Y otro caso que fue durante la etapa de COVID, fue justo en pleno 2020-21, en la que estábamos, todo el mundo estaba, en la que cada rato recibíamos informes de trabajadores que habían fallecido, ¿no? Porque no eran necesariamente del área donde estábamos trabajando, sino que esta empresa tenía sedes a nivel nacional, pero el área principal de recursos humanos estaba en Lima. Entonces es un poco triste, ¿no? Pero era ya de rutina, de costumbre, todos los días recibir, falleció tal obrero, falleció tal trabajador, falleció tal. Obviamente sentíamos más las muertes que eran cercanas, pero era así, ¿no? Era todos los días, era esquelas de fallecimiento, ¿no? Y dentro de toda esa cantidad de esquelas, porque no solamente recibíamos las esquelas de los trabajadores, sino también de familiares, ¿no? La empresa tal, lamenta el fallecimiento de tal señora, mamá de nuestro trabajador, ¿no? Papá de nuestro trabajador, hijo de nuestro trabajador, hermano del trabajador, ¿no? Entonces estábamos trabajando en todo ello y dentro de todas esas esquelas nos llega del fallecimiento de una trabajadora jovencita, ¿no? Que no la conocíamos, pero que otros compañeros de trabajo sí. ¿No? Y nos decían, uy, qué pena, ha debido ser COVID porque era jovencita esa trabajadora, creo que no pasaba los 26 años. Bueno, ya, igual, le mandamos a hacer la esquelita, todo ello, y luego se comunica con recursos humanos la mamá de esta trabajadora, ¿no? Que la trabajadora era soltera. Y nos indica también la mamá lo mismo, ¿no? De que ella ya se había informado de que había un seguro de vida ley y que hasta el momento el seguro de vida ley no les había hecho llegar ningún tipo de comunicación ni nada sobre cómo iba a ser del pago que correspondía a su hija. Entonces, cuando en ese momento, de manera muy, no de manera chismosa, sino de manera informativa, preguntamos cuál es la causa de fallecimiento de su hija, la mamá nos dice, mi hija falleció por COVID. Le decimos, ya, entonces sí le corresponde, en este caso, como muerte natural, le corresponde sus 16 remuneraciones. No, igual vamos a consultar con la aseguradora, todo ello, ¿no? Nos dice, ya, quedamos en ello, hicimos el mismo procedimiento, ¿no? Con el área legal, agarramos, nos comunicamos y el área legal lo mismo, agarra y nos manda la respuesta emitida por el asegurador, en este caso era otra aseguradora, ¿no? En la que esta aseguradora nos notifica de que la causa, cuando le habían hecho la necropsia de ley, porque ya sí le hicieron su necropsia de ley para ese momento, la causa de fallecimiento no había sido COVID, sino que había sido provocada por la misma trabajadora. Es decir, esta trabajadora se había suicidado, ¿no? Y al leer las políticas, ¿no? Las cláusulas de cobertura de este seguro de vida ley, ahí nos indica claramente de que por autolesiones, ¿no? O de repente por muerte provocada por el mismo trabajador, este seguro de vida ley no tiene cobertura. Es decir, como esta trabajadora se había suicidado, es que el seguro de vida ley no cubría nada, ¿no? Entonces ya también como recursos humanos para poder de todas formas darle alguna respuesta, ¿no? A la mamá solamente le reenviamos el correo de justificación que había mandado la aseguradora, ¿no? Y bueno, ya no se volvió a tocar el tema, la mamá tampoco ya no regresó a consultar por el tema, nada de ello. Entonces estos son los seguros obligatorios que se tiene que pagar y tenemos un tercer seguro.
¿ok? Que no va a ser un seguro obligatorio para todos, que va a ser el famoso SCTR, que seguramente estas iniciales las hemos visto por ahí, por algún lado, hemos podido ver estas iniciales. ¿Qué significa SCTR? SCTR significa Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo. ¿Ok? Hay algunos que también le llaman seguro contra todo riesgo. No, no es seguro contra todo riesgo. ¿Ok? Es seguro complementario de trabajo de riesgos. Precisamente recibe el nombre de complementario porque viene a complementar estos dos seguros. ¿Ok? ¿Cómo funciona este seguro complementario de trabajo de riesgo? Por ejemplo, suponte que tú eres un trabajador que está asegurado en salud, ¿ya? Tú eres un trabajador y que tienes tu seguro por salud. Y estás de repente conduciendo tu vehículo y te chocas contra otro vehículo y resultas herido, ¿ok? O de repente estás cruzando la calle y viene un vehículo y te atropella y resultas herido. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir seguramente los bomberos y van a venir los bomberos seguramente, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a hacer? No te van a llevar al hospital más cercano, supongamos que justo el hospital más cercano es el hospital de salud. Te llevan entonces al hospital más cercano para darte la atención médica, ¿ok? Y el salud te tiene que atender hasta que te estabilizan. Y después, ¿qué va a hacer el salud? El salud va a agarrar y va a decir, ok, aquí está la cuentita de lo que hemos estabilizado a esta persona. Tú de repente en ese rato puedes agarrar y puedes decir, no, yo soy asegurado, ¿no? O sea, a mí me corresponde mi atención médica. ¿Qué es lo que te va a decir el salud? Sí, tú eres asegurado, te corresponde tu atención médica, pero tu atención médica no es para seguros, no es para accidentes de tránsito. Tu seguro es para, en tu seguro a ti te va a cubrir, ¿no? Tus temas de salud, pero no accidentes de tránsito. ¿Quién debería cubrir accidentes de tránsito? Eso tiene que cubrir tu SOAT. ¿No? El SOAT es el que cubre los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, igual va a ser con los accidentes laborales. Si tú tienes un accidente laboral, ok, te tienen que llevar inmediatamente al hospital más cercano para que te puedan estabilizar todo ello. Pero una vez que ya te han estabilizado, ¿qué es lo que van a decir? Te van a decir, ok, aquí está la cuentita de tu atención. Y tú puedes decir, no, pero yo soy trabajador asegurado. Te van a decir, ok, pero el seguro social no te cubre accidentes laborales. Y en ese caso, o mejor dicho, para ese caso, precisamente es que existe el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es el tipo de seguro que te va a cubrir, es el tipo de seguro que va a cubrir cualquier accidente laboral que tú puedas tener. Ahora, este seguro complementario de trabajo de riesgo únicamente se va a dar a los trabajos o a las personas cuyo puesto de trabajo involucre un riesgo eminente o que la zona de trabajo, el lugar de trabajo de por sí ya sea riesgoso, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en minería, así sea que tú trabajas de administrativo o ingeniero de campo, te tiene que corresponder este seguro complementario de trabajo de riesgo, porque desde el hecho de transportarte hasta la minera ya involucra un riesgo. Si, por ejemplo, tú trabajas de vigilante o de portero y te tienen que pagar este seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que tiene también inminente riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden venir de repente a asaltar o a robar y tú eres quien va a tener que dar directamente la cara, ¿no? En esa situación. Entonces, es un trabajo que va a involucrar de alguna manera riesgo para ti. Entonces, te tienen que dar ese seguro complementario de trabajo de riesgo. Si tú, por ejemplo, trabajas eres generalista de recursos humanos y trabajas en una oficina, pues no va a haber mayor riesgo para ti, entonces no te correspondería este seguro. ¿Ok? Entonces, este seguro se va a dar en base al riesgo que tiene el puesto de trabajo, ¿no? Por eso decimos que es un seguro que no va a ser obligatorio para todos, ¿ok? Pero si en todo caso tú sufrieras un accidente laboral, ¿ok? Te caíste de las gradas de la empresa, te tropezaste, te electrocutaste o pasó algo, ¿ok? Y no cuentas con ese seguro complementario de riesgo, no hay ningún problema porque va a ser la empresa quien va a tener que asumir
al 100% tu atención. ¿Ok? Así que por ese lado no va a haber ningún problema, ¿no? Pero como hay puestos de trabajo que sí tienen, este riesgo inminente, sí o sí tienen que contratar este seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Y para que un seguro te cubra esta póliza, ¿ok? Para que un seguro te cubra esta póliza, el trabajador que va a ser asegurado con este seguro complementario de trabajo de riesgo, sí o sí necesita pasar previamente una evaluación médica para poder certificar que ese trabajador está en condiciones óptimas de salud para poder laborar en determinados trabajos. Si es que el examen médico determina que el trabajador no se encuentra en las condiciones, en condiciones de salud óptimas para poder ejercer cierta función, el seguro no va a garantizar la cobertura de este trabajador. Y en ese caso, ¿no? Si aún así la empresa decide contratar a este trabajador, es como que el seguro te dice, esto ya va por cuenta tuya, ¿no? Eso ya es riesgo tuyo. Entonces, estos son los 3 tipos de seguro que tiene que pagar la empresa. Los que están con rojito, obligatorios, y con azul, dependiendo del puesto de trabajo. Ok, vamos a descartar. Y como vemos, estos son algunos, porque son más todavía, pero estos van a ser algunos de los beneficios laborales o de los derechos laborales que tienen los trabajadores, ¿no? Además de otros beneficios como bienestar laboral, que nos van a hablar un poquito acerca de crear programas y estrategias como para poder mejorar su productividad, desempeño, su salud mental y física, fortalecer la cultura organizacional y mejorar la empresa, ¿ok? Y mejorar la imagen de la empresa, que estos ya son programas de bienestar laboral que en caso de que la empresa no tenga de repente un asistente social que se pueda hacer cargo de ellos, el generalista de recursos humanos también podría hacerse cargo de estos, ¿no? Que pueden ser como evaluar necesidad de empleados, diseñar algún programa, que pueden ser de repente actividades, pueden ser, supongamos ahorita, por ejemplo, se viene Halloween, ¿no? Entonces, para fomentar un poquito más cultura organizacional, para poder crear un poquito más de unión o lazos laborales, se puede hacer, por ejemplo, un programa de por cada área, ¿no? Un concurso de disfraces, un concurso de ambientación que cree también ambientes más laborales, comunicar este programa, ¿no? Y siempre evaluar que nuestra estrategia esté logrando el resultado deseado. Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y ya para nuestra siguiente sesión vamos a empezar a ver, me parece que por acá lo tenemos. Ok, para nuestra siguiente sesión ya vamos a empezar a ver lo que son compensaciones y salarios. Vamos a hablar, por ejemplo, de las AFPs, las ONPs, vamos a empezar a ver horas de trabajo nocturno, ok, y también jornadas de trabajo para nuestra quinta sesión y nuestra sexta sesión en la que vamos a terminar de ver cálculo de gratificaciones, cálculos de CTS, ok, cese laboral y ya en nuestro último temita de nuestra sexta sesión que ya va a ser evaluación de personal, que es un tema muy cortito. Entonces, estimados, yo los dejo ya con nuestra coordinadora que tiene información importante para nosotros y conmigo va a ser hasta nuestra siguiente sesión. Mi Sandrita, muchas gracias por la coordinación. La sala es toda suya. Dejo de compartir.